Ya, comenzaremos a grabar. Bien, vamos eh, a comenzar. Va a haber también otra práctica que va a ser para el final, ¿sí? Pero eso solamente va a ser para los que ingresen al examen final, ¿no? Entonces, con primero y segundo parcial se decide una primera instancia la aprobación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en nuestro caso, al final tiene que haber el cumplimiento del primer y segundo parcial, ¿no? Que básicamente es examen más su práctica, ¿no? Bien. Eh, bueno, esta va a ser un poco más práctica en máquina, ya relacionado a sistema de archivos. ¿Ya? Entonces, son unos 5 ejercicios. ¿Ya? Dame un segundito. El primero es medir la velocidad, ¿ya? De copia de un archivo, diferen- usando diferentes sistemas de archivos. ¿Ya? Los pasos que tendrían que realizar es crear la partición de prueba, que ya saben cómo hacerlo, crear el sistema de archivos, que también saben, y hacer el montaje, ¿no? Y para esto van a usar el comando td, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si he montado mi sistema de archivos en MNT Disco, como hemos hecho en los ejemplos, entonces ese sería un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un archivo test, así se va a llamar el archivo, en el punto de montaje. De esa manera estoy probando esa partición con ese archivo, con ese sistema de archivo específico, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a revisar qué es BS, qué es count, ¿no? Pero ¿no? Ustedes revisan estos los parámetros, ¿no? Entonces van a revisar las pruebas. Esto va a ser más como una colecta de datos y más para ver, digamos, diferencias y cuánto afecta, digamos, variando algunos parámetros, ¿ya? Entonces, los parámetros que van a variar, primero es extendido 2 con bloques de 1024. Ah, aquí tengo que duplicar esto. 4096 bloques. Y lo mismo aquí, extendido 4 con bloques de 4096 bytes y el mínimo, ¿no? Que es 1024. Ya. En NTFS puedes colocar la opción de cluster, una opción para poder especificar el tamaño de cluster. Algo muy específico de NTFS, muy similar a la idea de bloques. Lo mismo puedes poner de 1024 y también de 8192, que es su tope en el caso de NTFS. Entonces, es, bueno, seleccionas ¿cómo se dice? Un disco víctima con una partición de un tamaño y la misma partición pasa por el proceso, ¿no? De formatearlo, crear el sistema de archivos, montarlo y hacer la copia, ¿no? Para el caso de 1024, 4096, para el caso de extendido 2, extendido 4, los dos parámetros extremos, ¿ya? Y probar con tres tamaños de archivo, 100, 500 y 1 GB, ¿ya? Y bueno, para eso juegas con estos parámetros de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obtener 100 megas? Pruebas con esos parámetros. Ese es uno de los ejercicios, ¿no? Entonces tabulan los datos y bueno, no es tan como la realidad, ¿no? Porque todo es una máquina virtual, ¿sí? En un disco real realmente se vería la diferencia, ¿no? Bueno, no es tan, sería más notoria la diferencia, ¿no? Porque ya interviene, ¿no? La parte física del disco, ¿no? En este caso todo está virtualizado. Sin embargo, eh, tendrían que ver cuánto puede afectar, digamos, ponerle un número mayor de bloques de datos en el proceso, digamos, de desempeño, ¿no? De una operación, ¿no? Si afecta en su velocidad o no afecta en su velocidad, ¿no?
Y bueno, obviamente la comparación tendría que haber diferencia entre NTFS, ¿no? Aunque probablemente sea mínima, ¿no? Normalmente para estos casos haces varias pruebas y sacas un promedio, ¿no? Para tratar de tener un dato más aproximado, ¿no? ¿No? Porque a veces al principio como que tarda, la siguiente vez es más rápido, ¿no? Pero si haces varias veces, el promedio bueno, el promedio, digamos, te da un aproximado, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Entonces, esto es más, ¿no? Como va a ser el trabajo en grupo, así que se pueden ir dividiendo, ¿no? Para ver cuánto, bueno, lo ideal sería en una misma máquina, ¿no? Pero en este caso no hay problema, digamos, si lo hacen en máquinas diferentes, lo único que tendrían que mantener es el mismo tamaño de partición, ¿no? Para que se pueda anotar, digamos, sobre una partición, pongamos de 20 gigas, eh, el comportamiento, ¿no? Con estos parámetros, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, Inge, todo claro. Bien. El otro es una investigar cómo forzar el file system check, o sea, lo que conocemos como scan disk, ¿ya? Bueno, estoy usando el término anglosajón en este caso, que creo que es más apropiado, ¿no? El escaneo del disco. File system check. De hecho, el comandito para hacer scan disk en Linux es el fssk, ¿ya? Entonces, pero aquí hay un detalle. Es cómo forzar el file system check de la partición que contiene el sistema operativo, ¿no? Me refiero a esto. OpenSUSE, aquí estamos. Ya, el comando para hacer file system check así es este. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, primero, ¿no? En mi caso, la partición que tiene el sistema operativo es el SDA2. Esa es la partición, ¿no? Entonces, lo que les estoy pidiendo ahí es cómo hago para que después de que hagas reboot, al momento de prender la máquina, empiece a hacer file system check de esta partición. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Entonces, en eso consiste. ¿Cómo consigo que haga al momento de reiniciar, haga el file system check, ¿no? Por defecto, cada cierto tiempo hace el file system check, ¿no? Entonces hay un contador interno del disco de cuando, ¿ya? Pero puedes forzar, por eso estoy usando el término de forzar, ¿no? Para que la siguiente que apague la máquina y reinicie el sistema operativo encuentre que tiene que hacer scan disk, ¿no? Esta partición, ¿sí? Entonces, básicamente eso vamos a hacer así, hace día 2, ¿no? En todo caso, si van a hacer la prueba, sáquense un snapshot por si acaso, por si es que se dañara el disco, ¿no? Para que puedan recuperarse. O sea, me refiero que antes de hacer estas operaciones, eh, sáquense el disco, digo, sáquense un snapshot, ¿no? Para que si por algún caso fallara algo, puedas volver, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, ahora, bueno, lo único que sí también aquí el problema es el tema de manejar varios discos y usar snapshots. Tal vez lo que podrías hacer es primero, quizá empezar con esto y en la máquina que vas a hacer esto, no necesitas agregar disco, te sacas el snapshot y haces la prueba, ¿no? Para que, para que hagas que el reboot, ¿no? Y después agregas discos, ¿no? Esto, ¿por qué les digo? Porque a veces las máquinas se dañan, virtuales se dañan, cuando, especialmente cuando manejas, agregas discos. Esto porque al momento de hacer snapshot, un snapshot contiene información de una máquina sin discos adicionales y la otra contiene discos adicionales. Entonces,
cuando vas moviéndote de un snapshot a otro snapshot o a veces se daña uno de los archivos, entonces ahí como que la máquina no puede prender porque no puede encontrar un disco. Entonces, quiero evitar, digamos, que les ocurra eso, así que podrían hacer en ese orden. Primero, tal vez probar o organizarse, pero ¿no? Lo del snapshot es casi de emergencia, ¿no? Porque estamos hablando del sistema. Ya si por algún caso me equivoco, lo puedo dañar este, ¿no? Y este es el que contiene el sistema operativo, ¿ya? Solo es más por cuidado. ¿Ya? Está claro, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué, digamos, les estoy pidiendo eso? Porque cuando tú haces el file system check de un sistema de archivos que está en uso, es peligroso, ¿no? Te dice, warning is mounted. You will cause severe file system damage. Por eso es, ¿no? Entonces, el revisar la integridad del sistema de archivos del archivo principal, que en este caso es el que contiene el sistema operativo, ah, hay que hacerlo, digamos, sí, antes de que se monte. Y eso es al momento de rebootear. Por eso, en eso consiste este ejercicio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque ahorita, mira, si quiero hacer, si hago esto, el file system check de otro disco, digamos el SDB1, no, pues esto, a ver, MNT DF-H, mount, SDB1, listo. ¿Sí? Entonces me va a hacer el scanning disk sin problemas. El problema es cuando está montado, ¿ya? Y creo que es esto así. Menos R. Ah, guión help. Automatic repair. Suggestible questions. Ya, este sería el completo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese sería el ejercicio, ¿no? Forzar el file system check de la partición que contiene el sistema operativo. En mi caso es el SDA2, ¿ya? Y bueno, como tip podría ser usar el comando tune to fs, ¿ya? El otro es clonar discos y particiones usando el comando dd, ¿ya? Este comando dd que están usando aquí arriba ah, también me permite clonar discos, ¿ya? Entonces, como ejemplo, pueden usar partición pequeña, ¿no? Para realizar las pruebas. Es decir, agarras, digamos, te creas dos particiones del mismo tamaño, ¿no? El SDB1 y el SDB2, ¿no? Pongámosle 5 gigas para que no, porque si no, va a tardar harto, ¿no? Algo pequeño. Le pones datos al SDB1 y lo que vas a hacer es clonar. ¿Qué significa? Es que el nuevo disco, el SDB2, va a contener también el mismo sistema de archivos y los mismos datos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la partición tienes que tener datos ejemplo, ¿no? Sí, por si acaso, ¿no? La partición debe tener sistema de archivos. Archivos, mejor lo pondremos explícitamente. Sí, y datos de ejemplo. ¿Sí? Lo otro es similar, obtener imágenes de disco y partición. Lo de disco, obviamente, si hago de 20 gigas va a tardar demasiado, ¿no? Pero puedo hacer de una partición pequeña, pero sí averiguar cómo se hace, cómo se saca la imagen de un disco, ¿no? Y restaurar desde una imagen, ¿no? El mismo ejercicio que el de arriba, ¿no? Digamos, tengo mi partición SDB1, he sacado mi imagen, ¿ya? Y lo que voy a hacer es restaurar esa imagen en la partición STP2 o también en la misma partición, ¿no? ¿Sí? Puede ser, entonces, para eso, por ejemplo, podrían, digamos, ah, borrar datos y restaurar.
¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, tengo un disco que está con sistema de archivos, tiene datos, tiene carpetas y directorios. Y para poder probar, ¿no?, que se está restaurando, tendría que borrar información y agarrar la imagen y restaurar la imagen, ¿ya? Entonces puede ser también con DD o puede, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Está claro entonces, ¿no? Entonces hay que sacar, obtener imagen de una partición, ¿ya? ¿Sí? Vamos a poner así, de un disco y partición, ¿ya? Aquí vamos a colocar aquí. Probar con una partición pequeña. Una partición pequeña. A averiguar para el caso de imagen de todo el disco. Sí, está claro, ¿no? Ya lo que tienen que saber es cómo se saca la imagen y solo probarían para una partición pequeña para que no sea muy, no te demore mucho, ¿no? Lo mismo aquí en el 3. A ver, probar con una partición pequeña, averiguar para el caso de clonar, clonación de todo el disco, ¿sí? Porque si le pongo 20 gigas, va a tardar un montón. Que tenga sistema de archivos y datos. ¿Ya? Después van a averiguar algunos comanditos, ya sus usos, las opciones más relevantes, ¿ya? ¿Sí? Entonces el comando hdpalm, el hdpalm es más para mm, testear también, muy similar al primero, para hacer prueba de la velocidad y del disco, ¿ya? Solo que esto está más orientado al disco, ¿no? Y obviamente esto va a ser útil si son discos reales, ¿no? Ahí vas a poder ver la diferencia, digamos, pone un disco Toshiba versus un disco Seagate, digamos. Tune2FS tiene varias opciones, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, como más antes iba ya lo vas a usar, entonces vas a tener algunos comandos ya de uso. Y File System Check, bueno, ya escribí una opción, ¿no? Pero podrías ver otras opciones más que pueda tener File System Check, ¿no? Eso sería. El formato de entrega es documento informe, por grupo le pondremos, ¿ya? Va a tener su carátula, sus integrantes, incluyendo el mail y el informe, ¿no? ¿Sí? De eh, la práctica en máquina virtual. Entonces, esto incluye captura de tablas resumen, conclusiones, ¿sí? Entonces, esos detalles, ¿no? Como etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso primero, ¿no? Voy a anotarme, ¿no? Para el caso de extendido 2 su comportamiento, y bueno, puedo ahí sobre eso ver, ¿no? Como cuál ha sido el comportamiento, ¿no? Para el caso de 100 gigas, 100 megas, 1 giga, ¿no?
Y en este caso lo estoy haciendo de esta forma. El examen del segundo parcial que lo pusimos para el 21, tal vez lo movamos porque nos falta a un capítulo avanzar, pero que va a ser bastante resumido. Bueno, imagino que a estas alturas ya han debido leer también el capítulo de sistema de archivos. Bueno, y si no lo han leído, no sé si les va a alcanzar el tiempo, pero hay un capítulo más que va a entrar al segundo parcial, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a ver el día jueves, ¿ya? No, pero el examen va a tener un examen, o sea, la revisión de este trabajo, como está relacionado con el segundo parcial que tiene que ver con sistema de archivos, entonces muy probablemente muy similar a lo que hicimos en el primer parcial, ¿no? Incluimos todo lo que se hizo en laboratorio, en las sesiones de laboratorio, como preguntas, como una segunda parte del examen. El mismo formato, el examen teórico y un examen con preguntas relacionadas a la parte práctica, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces relacionadas, digamos, a lo que hicimos en laboratorio, más estos otros que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Ya? Más algunos comandos que no están listados aquí, pero que los hemos visto como comandos de uso frecuente, ¿no? Como por ejemplo el df-h, el su-hs y otros similares que hemos estado usando durante, digamos, las clases, ¿no? Y bueno, directamente también aquí algo que tiene que estar claro es el tema de identificar, ¿no? Hacer la diferencia entre disco y partición, ¿no? Que ya bueno, a estas alturas ya debería estar totalmente claro, ¿no? ¿Sí? Les digo eso porque me acuerdo que alguna vez hicimos una práctica similar y el mayor error era justamente en esto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por alguna razón, no estaban haciendo la prueba en el disco, ¿sí? Entonces, aquí se equivocaba, ¿ya? Entonces, por eso estoy copiando este comandito aquí. Los pasos como tal, ¿no? Entonces, entonces me refiero a que tienes que formatear, montar el disco y hacer la prueba en el punto de montaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que interesa aquí. De ese modo estás garantizando de que la copia se está realizando en el disco que contiene el sistema de archivos que estás haciendo, estás probando, ¿no? Estás viendo su desempeño, ¿no? Esa es la práctica. ¿Alguna consulta? Disculpe, ¿cuáles son los capítulos del libro que van a entrar al segundo parcial, por favor? El capítulo de memoria, el capítulo de sistemas de archivos y el capítulo de entrada y salida. Ya. Ahora sí, la fecha de entrega. Los requerimientos es 14/6. Sí, hoy día ya. A ver, ¿cuándo creen que esto lo pueden terminar? Esta ocasión tendría que ser, ya si no estamos con mucho tiempo, una semana hasta el 21. En ese caso, ingeniero, tendríamos que mover la fecha de examen, ¿no? Podríamos moverlo para el 23. Pucha, sí, tenemos que mantener el 2 de julio para el examen final. Voy a revisar mis notas para no, que tienen que tener un tiempo, porque en este caso hay segunda instancia, ¿no? Ay,
Bueno, la idea es, sí, ya estamos tomando como 9 de 2 de julio final y 9 de julio segunda instancia. Inge, y el sábado 25, segunda parcial. No creo que sea posible eso porque eh, el tema está de que yo tengo que calificar, ¿no? Porque tengo que darles las notas antes del 2 de julio. Entonces, si tomamos el 23, tengo, digamos, por lo menos, o por lo menos podría tener ah, parte del examen ya, ¿no? Aquí, para que los pueda avisar. Quizá esto se va a tener que mover. Si no, tendría que ser el 23 máximo para poder ser segundo parcial. Ingeniero, es que, bueno, por mi parte yo tengo un examen el 23 a la misma hora de nuestra clase. Por eso, un poquito A las 9 y, ¿cómo es? A las 8:15 de la noche. sí, ingeniero. Uy, ahí estamos en problemas. ¿Alguien más tiene dificultad con el 23? No, disculpe, dije, ¿esa fecha es para el examen o para la entrega de la práctica? Examen. Bueno, les estoy proponiendo entregar bueno, originalmente he puesto el 21 el examen, ¿no? Entonces, si entregamos la fecha el 21, bueno, una alternativa es el mismo día, ¿no? También el examen, ¿ya? Pero bueno, otra alternativa es moverlo al 23. Hasta ahorita sería entonces una persona que tendría dificultad. Hay un chat, mensaje de chat. Eh, en cierto modo, ahorita, bueno, como les digo, al final igual va a entrar como parte del examen, ¿no? Porque están muchas de las, bueno, hay cosas nuevas, pero están muchas de las cosas que hemos hecho en laboratorio. Ya, a ver, entonces, ya haremos lo siguiente. Y que todavía no lo reanudo la grabación, ¿verdad? Estamos grabando. A mí me parece como en pausa. Oh, ya. Bien, buenas noches una vez más. Hemos tenido una breve pausa. Hemos revisado las fechas, alternativas además, y viendo también quienes tendrían problemas con el jueves en la noche, ¿no? Entonces, se ha reducido algunos requerimientos de la práctica, ¿no? Entonces, esta que se ha hecho algunos ajustes es la que se va a subir como práctica, ¿sí? Entonces, estamos reduciendo básicamente a una sola prueba aquí. Hemos reducido lo de clonar imágenes. Y bueno, esto es más averiguar, ¿no? Formato de entrega se sigue manteniendo y la defensa ya va a ser simplemente el examen práctico junto con el, el examen segundo parcial, ¿no?
¿sí? Entonces ahí vamos a tener otro examen, como lo hicimos en el primer parcial, ¿no? El examen con las preguntas teóricas y el otro con las preguntas orientadas a la parte práctica, ¿ya? La fecha de entrega va a ser el mismo día del examen, solo que en este caso hasta las 23, ¿no? Entonces, de tal forma de que pueden terminar el examen, pueden ver algunos detalles más que les falte o simplemente enviar quizás lo que les va a faltar a la mayoría. Entonces, ese día entregan hasta las 23:00, ¿ya? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Bueno, no hay preguntas. Vamos a poner pausa en la grabación. Ya. Bueno, ya entonces durante la pausa hemos hecho un cronograma inicial, ya que sería este. Empezaríamos el sábado 18. Estamos tomando una media hora por cada grupo. Ya, el otro día que vamos a revisar esto sería el día jueves. Ya, pero si alguno que falta todavía, después de terminar esta grabación, podríamos agregar, ¿no? De hecho, ya mandé el mensaje por WhatsApp para que puedan tal vez conectarse por un momento. Entonces, termino la grabación. Bueno, bueno, ese día entonces vamos a revisar los tres trabajos, ¿no? La ejecución, alguna que otra pregunta acerca del, del código, ¿no? O sea, la lógica de que han usado, ¿sí? Y bueno, específicamente es un poco también relacionado a la teoría, ¿no? No, me refiero, por ejemplo, en el caso del body, hay un criterio, ¿no? Para selección. Entonces, esos detallitos se van a ver reflejados en el código, ¿no? Entonces, ahí seguramente me dirá en estas secciones donde hago la comparación de que si es mayor al doble o no, y esos detalles, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces quedamos aquí.